lección de hoy vamos a ver los soportes y resistencias, y en esta lección lo que aprenderás será por qué se forman los soportes y resistencias, cómo identificar un soporte y una resistencia, por qué son tan importantes, cómo marcamos los soportes y las resistencias en una gráfica, qué tipos hay, la fuerza de los soportes y las resistencias y cómo se opera con resistencias y soportes. Bien, primero, ¿por qué se forman los soportes y las resistencias? Mirad, una resistencia o soporte se considera como una zona, esto es muy importante, ¿eh? Una zona para tomar decisiones. No es una línea, es una zona, lo vamos a ver más adelante. La gran masa de inversores profesionales van a colocar órdenes de compra justo por encima, repito, compran justo por encima, no sobre ni por debajo, porque consideran que estando por encima de ese precio, el valor interesa. Y de la misma forma, por debajo se considerará que el activo pierde su atractivo, por lo que existirán un gran número de órdenes de venta justo por debajo. Y vuelvo a repetir, justo por debajo, no sobre ni un poquito por encima. Si veis abajo tenéis una radiografía donde los puntitos verdes significan órdenes de compra y los puntitos rojos son órdenes de venta, pues puestos en el mercado. Si, por ejemplo, el precio fuera de 7 euros, sobre el precio de 7 euros por arriba estarían todas esas órdenes de compra y por abajo las órdenes de venta. Es por eso por lo que se forman esas zonas. Lo que ocurre es que cuando un valor se acerca a esa zona donde encontramos un gran volumen de órdenes de compra y venta, el valor comenzará a comerse esas órdenes y fluctuará en función de la fuerza compradora y de la fuerza vendedora. Lo vamos a ver ahora un poquito más para adelante. Mirad, un soporte es un nivel que se encuentra por debajo del precio actual. Es decir, si nosotros tenemos una gráfica, aquí como lo veis en pantalla, pues tendríamos precios que están al alza y por debajo van creando soportes. Soportes, donde se soporta el precio. Y tiende a ser donde la caída de los precios se encuentra en un piso de apoyo. Esto significa que el precio es más probable que rebote en este nivel en lugar de romper a través de él. Por ejemplo, si usted nota que un mercado tiene dificultades con romper por debajo de un nivel específico, eso quiere decir que usted ha identificado un soporte. En muchas ocasiones, los niveles de soporte se convierten en niveles psicológicos para los traders. El precio de este mercado no debe caer más bajo, así que voy a comprar. Eso es lo que todo el mundo piensa cuando ve un soporte, es como hay un soporte, el precio se va a soportar, no va a caer, con lo cual compro cuando llega el soporte. ¿Vale? Veremos si es correcto o no es correcto. Mirad, para que lo entendáis bien, esto es la mejor forma de que se entienda. Esta es la anatomía, lo he llamado anatomía de un soporte. Cuando el valor corrige hasta la zona de soporte, empieza a encontrar un volumen muy alto de órdenes de compra que empieza a comerse, como un comecocos. Viene bajando el precio, ¿lo ves? Y de repente se encuentra con todas esas órdenes, viene bajando porque hay más ventas que compras, ¿vale? Las ventas están ganando. Entonces llega a esa zona donde se encuentra con muchas órdenes de compra. Si este volumen de órdenes de compra es superior al de las ventas, ¿qué es lo que pasará? Pues que el valor va a rebotar, porque va a haber más compras que ventas. Y, por lo tanto, esto habrá actuado como un soporte. El soporte aguanta el precio. ¿Por qué? Porque al llegar a ese punto de 7 euros hay muchas órdenes de compra, mucha gente interesada en comprar a ese precio. Lo ven como un precio interesante, entonces tienen órdenes pendientes puestas. Oye, cuando llegue a 7 euros, o 7,5 o 7,010 céntimos, cómprame, porque creo que es un precio bueno para comprarlo. Por eso se forman. ¿Verdad que queda claro? Yo creo que queda muy claro. ¿Qué pasa cuando no lo soporta? Pues que cuando llega el precio, eh, pero si las circunstancias del valor son muy negativas y las fuerzas de venta, ¿hola? Ah. Y las fuerzas de ventas es muy grande, esa fortaleza o trinchera compradora no podrá con las fuerzas enemigas. El valor recogerá órdenes de compra, pero no serán suficientes para detener el avance de los osos.
hay más órdenes de venta. Y en el momento en que se cruce esa trinchera, esa línea que divide a ambas fuerzas, las ventas encontrarán a sus aliados, entrarán en territorio rojo y el valor comenzará a recoger todas esas órdenes de venta que estaban al otro lado de la trinchera. Es decir, cogerá aún más fuerza vendedora y seguirá corrigiendo, ganando la batalla a los osos y provocando la pérdida del soporte. Si la zona es un soporte, pero ha perdido la batalla. Es decir, el precio viene bajando, llega aquí, no hay suficientes órdenes de compra al nivel del soporte y como viene con mucha fuerza, una vez que lo rompe, se unen a todas esas órdenes de venta pendientes que había, con lo cual va más fuerte todavía la caída. ¿Vale? Lo vamos a ver más adelante de todas maneras. Ahora, ¿qué es una resistencia? Una resistencia se encuentra por encima del precio actual de un instrumento y actúa como un tope de precios a medida que sube. Al contrario del nivel de soporte, los niveles de resistencia significa que el precio es más probable que caiga en dichos niveles. Se llama resistencia porque resiste el precio. Una regla general para los niveles de resistencia es que tienden a dejar precios más altos y a actuar como un precio máximo. Esencialmente, animan a los traders para bloquear en sus beneficios y atraer a los vendedores. No creo que el mercado vaya a ir más alto, así que voy a cerrar mi posición. ¿Vale? Es el pensamiento tradicional. Mira, la anatomía de una resistencia es cuando el valor corrige hasta la zona de resistencia, empieza a encontrar un volumen muy alto de órdenes de venta, que empieza a comerse. Si este volumen de órdenes de venta es superior al de compras, el valor rebotará y por lo tanto esa zona habrá actuado como zona de resistencia. Es decir, la resistencia ha aguantado. ¿Qué pasará si pues, por el contrario, el volumen de compras fuera mayor? Pues que rompería la resistencia y seguiría para arriba. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿cómo identificamos el soporte y la resistencia? Pues hay muchísimas maneras de poderlas identificar. A través de máximos y mínimos anteriores, por patrones de vela, por medias móviles, por líneas de tendencia, por bandas de Bollinger, por retrocesos de Fibonacci. Vamos a verlo ahora en cómo identificarlos después. ¿Por qué son tan importantes? Cuando los niveles de soporte y resistencia son rotos, un avance o repunte normalmente tiene lugar hasta que se encuentre con otro soporte o resistencia. Por ejemplo, el euro dólar podría encontrar dificultades para romper por encima del 1,15. Podría probar esta barrera 2 o 3 veces antes de rebotar o romper dicho nivel. Un repunte es una situación cuando un activo rebota desde el nivel que se identificó como una resistencia o un soporte. En el siguiente ejemplo, el precio del barril de Brent encontró una resistencia en los $55 por barril. El precio se recuperó un par de veces desde el nivel y se retiró más tarde. ¿Veis cómo en el precio aproximadamente de 55, la línea que tenéis marcada arriba roja, cada vez que el precio ha llegado ahí arriba, ¿qué ha pasado? Que se ha venido para abajo. ¿Lo veis? Ha resistido el precio. Se ha formado una resistencia en torno al 55 que cada vez que llega arriba, baja. Mientras que un repunte es más probable que un gran avance, este sería una señal de que el mercado puede invertir las tendencias, al menos a corto plazo. Hay un cambio de tendencia. Venía de una tendencia alcista, ha llegado a esta resistencia, está rebotando el precio, con lo cual indica que puede haber un cambio de tendencia. Empezó una tendencia bajista. Ahora, ¿por qué esta para mí es la parte fundamental? ¿Por qué es tan importante? Porque un gran avance es un momento importante en el trading, ya que por lo general conduce a un rápido aumento de la volatilidad. Como se muestra en el gráfico de abajo, el par ha luchado por romper por debajo del 1,35, pero después de que finalmente lo logró, se produjo un rápido movimiento. Lo que habíamos visto, justo por debajo de esa zona, hay muchas órdenes de venta puestas también. ¿Qué ha pasado? Se ha comido todas las órdenes de compra, ha roto esa resistencia que tenía, ese soporte, y baja mucho más rápido. Además, después de que un nivel de soporte se rompe, se convierte en un nivel de resistencia. Y cuando un nivel de resistencia se rompe, se convierte en un soporte. Es decir,
Cada vez que tenemos, como en el ejemplo, un nivel de soporte, está soportando el precio, la zona verde. Una vez que se rompe, el precio viene, si lo veis, si lo miráis aquí un poquito más en grande, rebota y se pone como si fuera una resistencia para tirar para abajo. Mirad, lo que es una resistencia, veis cómo el precio viene, rebota una vez, dos veces, tres veces. Una vez que lo rompe, ese, ese nivel, esa zona que era de resistencia, el precio va a soportar. ¿Por qué? Porque se encuentran muchas órdenes de compra todavía aquí puestas y va a soportar el precio. Se forma una zona de soporte. ¿Cómo marcamos los soportes y las resistencias en la gráfica? Mirad, normalmente vosotros vais a ver que la gente lo marca por líneas. Y es un gran error marcarlo por líneas porque para mí son zonas, no son líneas. Porque si no, lo que te vas a encontrar es que tú vas a poner una línea y vas a ver que muchas veces puedes rebasar esa línea por mucho o por poco, o por muy poquito, y piensas que no está soportando o no se está resistiendo el precio. Y por eso se suele marcar zonas donde el precio está rebotando. Lo vamos a ver luego cuando vayamos a la gráfica. ¿Qué tipos de soportes y resistencias hay? Pues mirad, aquí tenemos dos tipos, que ahora vamos a ver un poquito. Los soportes horizontales, que es lo que estabais viendo, es decir, aquellos donde vienen en una línea horizontal, o lo que vimos la semana pasada, en la anterior lección, de las líneas de tendencia, que también son resistencias, porque el precio va rebotando, va resistiendo en ese caso. ¿Lo veis? ¿Sí? Bien. Mirad, una línea de tendencia está soportando en este caso el precio y entonces se va haciendo un soporte en esa línea. O sea, estas serían, como habéis visto, la resistencia diagonal o las resistencias horizontales. ¿Qué más sirven como soportes y resistencias? Las medias móviles, que lo veremos en siguientes lecciones, también actúan como soportes y resistencias. Es decir, cuando tenemos una media móvil normalmente de 50 a 200 periodos, que lo veremos más adelante qué es lo que es, suelen actuar también como soportes y resistencias. Los gaps. Los gaps son zonas donde el precio no ha sido negociado o está imbalanceado, sin balancear. Veis que aquí, entre estas dos velas de la izquierda, donde se empieza a formar la zona azul, ¿veis que hay un hueco que no está lleno, no está cubierto? Esos se llaman gaps. Esas zonas suelen ser zonas que se tienen que completar y van a servir como soportes y resistencias. Niveles de Fibonacci. Veremos en lecciones posteriores toda la estrategia de Fibonacci y veremos cómo ciertas zonas golfón, zona dorada, donde los precios suelen rebotar y por estrategia de Fibonacci y por niveles, ¿vale? Esto es importante que os quedéis con ello, no solamente para ahora, sino para que lo podáis repasar en el futuro. Súper importante porque en el futuro, cuando empecemos a ver estas estrategias, vais a ver que en niveles, por ejemplo, del 68 o del 50, el precio suele rebotar. Y tiene un sentido por qué. Zonas de oferta y demanda, que son zonas en las que se ha producido un imbalance, que veremos más adelante lo que es, entre compradores y vendedores, que ha llevado a un movimiento explosivo en el precio. Cuando se vuelve a visitar esas áreas, actúan como soportes y resistencias importantes, ¿vale? Veremos más adelante en las siguientes lecciones que son las zonas imbalanceadas, sin balancear. Las zonas de oferta y demanda, una cuestión importante es valorar la fuerza de los soportes y las resistencias, ya que a más debilidad hay más probabilidad de que sean rotos cuando el precio llegue a ello. Como os he contado anteriormente, los soportes y resistencias más importantes a mi juicio son siempre los horizontales. No obstante, hay otros factores que debemos tener en cuenta para valorar. Por ejemplo, el marco temporal. Esto es súper importante. Yo lo decía en lecciones anteriores, que cuanto mayor sea el marco temporal,
de un soporte o una resistencia, mayor es su importancia. Es decir, abajo tenemos una gráfica de una semana. Veis que el precio en cada vela significa una semana. Es decir, hay un soporte donde durante 3 semanas el precio se ha mantenido, lo ha soportado. Tiene muchísima más fuerza que un soporte, por ejemplo, de 15 minutos o de 30. Cuanto más alta sea la temporalidad, siempre es más fuerte el soporte, más tendencia a soportar o resistir el precio. Una segunda manera para medir la fuerza sería la acción propia del precio. Es decir, esto es lo que estudiaremos en el curso medio, en acción del precio, y la acción del precio al llegar a un soporte, a una resistencia, es muy importante, ya que cuanto más veces es tocado, más débil llega a ser. Esta cuestión puede ser algo confusa y el motivo es que depende de las circunstancias. Por un lado, es cierto que cuantas más veces es tocado un soporte, llega a ser más visible para los participantes del mercado, por lo que es más relevante. La cuestión viene cuando un nivel es tocado de forma reiterada en periodos cortos de tiempo. Si hablamos de un soporte, al revés sería para una resistencia. Este tipo de acción nos indica que los compradores están defendiendo el nivel cada vez con mayor dificultad. Les cuesta mantener el precio alejado del soporte. Y los vendedores tienen cada vez más fuerza. En este caso, el soporte se está debilitando y hay mayor probabilidad de que rompa a la baja. Un ejemplo sería un triángulo descendente, el cual va haciendo mínimos menores de forma consecutiva. Aquí veis en la gráfica, a mano derecha, que está demasiadas veces tocando el nivel de soporte. Es decir, es como, vale, lo he tocado al principio, he cogido fuerza a los compradores, pero luego vuelven los osos a tirar para abajo del precio, los vendedores, y una vez que entran los toros, lo llevan cada vez el precio más bajito. Va haciendo máximos menores. Cada vez máximos menores, máximos menores, máximos menores, hasta que llega un momento en que prácticamente está en la zona de soporte. Con lo cual, esto es un ejemplo de que se están haciendo con las ventas, se está haciendo con el mercado, porque cada vez hay menos compras. ¿Vale? ¿Cómo se opera? Con soportes y resistencia. Bien, si recordamos la teoría, una resistencia frena o resiste a una tendencia alcista, por lo que si queremos comprar no debemos hacerlo mientras no supere esta resistencia. Importantísimo y lo vamos a recalcar muchísimas veces. Es decir, no entramos en un soporte, una resistencia si no hay confirmaciones. Ahora lo veremos en la gráfica para que lo entendáis bien. Del mismo modo, un soporte frena o sujeta una tendencia bajista, por lo tanto no operaríamos bien si no confiamos en la posibilidad de un rebote. Solo cuando se pierde un soporte debemos cerrar la operación. Por lo tanto, usando el sentido común, podemos definir unas reglas de compra o venta básicas. No se compra o se vende sobre la resistencia o el soporte. Nunca. Se opera por encima y por debajo, dejando cierto margen de error para aprovechar el recorrido entre resistencias y soporte. No podemos ni debemos intentar adivinar si la resistencia o el soporte va a aguantar. Nadie lo puede saber, nunca. Lo correcto es esperar a que rompa o rebote para tomar decisiones. Esto en vuestros apuntes, llevarlo a la carpeta y ponerlo en una hoja solamente, porque es el gran error que cometemos la mayoría de los traders al principio. El mejor momento para comprar es una vez superada la resistencia. El segundo mejor momento es cuando el valor rebota en un soporte. El mejor momento, esto es importante también que lo tengamos en cuenta, es mejor comprar cuando rompe una resistencia, ¿vale? Llega el precio de abajo, llega una resistencia, en teoría tiene que resistir el precio y lo rompe, ¿vale? El mejor momento para cerrar una operación y por lo tanto el mejor lugar para poner un stop loss será siempre por debajo o sobre el soporte de la resistencia. Lo vamos a ver ahora. Mirad, estos suelen ser patrones de barras, como veíamos en las lecciones anteriores, son las martillo, que te van a indicar
que van a formarse un soporte o una resistencia. Tenemos dos tipos de patrones, una que es las velas martillo y otras son las envolventes. Las envolventes son aquellas que lo veíamos en las lecciones anteriores que envuelven varias velas anteriores. Aquí veis en el ejemplo las dos. Por un lado tenemos la vela martillo que nos ha formado aquí un soporte y la vela envolvente que nos forma una resistencia. Bien. Cuando una resistencia se rompe, lo más probable es que el valor suba hasta la siguiente resistencia. Por lo tanto, nuestro primer objetivo de beneficio debemos marcarlo en la siguiente resistencia. Es importante para los TPs. Luego, para el TP significa Take Profit, agarrar beneficios. Cuando el valor no consigue romper o superar una resistencia, lo más probable es que corrija, baje de nuevo hasta el soporte más cercano, hasta el siguiente soporte. Cuando una resistencia se rompe, en ocasiones el mercado regresa a ella, ya convertida en soporte, para hacer una prueba de solidez y rebotar. En lo que estábamos viendo de que rebota el precio una vez que la ha roto. Cuando un soporte se pierde, lo más probable es que el valor corrija hasta el siguiente soporte, por lo que tanto nuestra estimación de bajada lo debemos situar en el siguiente soporte. Esto lo vamos a ver, esto es teoría para que luego lo podáis volver a revisar. Lo vamos a ver en la gráfica ahora a continuación, ¿vale? Es decir, una vez que volváis a repasar esta lección, pues os quedáis con esta, vais a poner la gráfica al lado y vais a ver cómo se os da con distintas situaciones. Si un soporte aguanta y no se pierde, es muy probable que el valor rebote hasta la resistencia más cercana, y cuando un soporte se pierde, en ocasiones, pocas sesiones después, el valor regresa para realizar una prueba de solidez, un pullback de ese soporte perdido, y por la tarde, y por lo tanto, convertirlo ya en resistencia. Es donde nuestra estrategia gran parte de nuestra estrategia va en pullback. Nosotros entramos por confirmación, que se llama. ¿Dónde ponemos los stop? Pues el lugar más típico para colocar un stop es debajo de un soporte o por encima de una resistencia, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a poner, por ejemplo, una compra, llega al soporte, ponemos la compra porque ha rebotado, ponemos nuestro stop por debajo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que puede pasar? El problema es que estas zonas son tan evidentes y con tal multitud de órdenes que se producen cajas de stop loss. El precio atraviesa esta zona sacando de sus operaciones a multitud de trading para luego girarse en la dirección contraria. Recordar que las ballenas ponen muchísimas órdenes. ¿Os acordáis del vídeo que os puse? Que ponían, por ejemplo, 10.000 lotes, pero para ellos poner 10.000 lotes en el mercado de compra necesitan tener 10.000 lotes en venta. ¿De dónde sacan esas órdenes? De los stop. ¿Vale? Entonces, hay muchas veces que cuando quieren meter muchas órdenes en compra, sacan los stop, cazan todos esos stop loss y luego tiran el mercado en el sentido que quieren. No es posible evitarlo al 100%, nadie lo podemos saber, pero dos de las cosas que se pueden hacer para que el problema sea menor serían, como hemos dicho anteriormente, esperar la confirmación, es decir, esperar a que la vela cierre más allá del soporte o la resistencia y colocar el stop loss a cierta distancia del soporte y la resistencia. Una forma sería usando como referencia del margen que queremos añadir un indicador, que ya os hablaré de él, que mide la volatilidad de los precios. Bien, ahora déjame ponerte un ejercicio que te hará ganador. Os lo garantizo que si esto que os voy a enseñar ahora se os queda grabado a fuego, posiblemente el trading se os haga un 80 o un 90% más fácil de lo que es normalmente para la gente. Y esto a mí me llevó meses el tenerlo integrado. Ahora, como lo estamos viendo, normalmente tú cuando el precio llega a un soporte, lo que la gente normalmente haría sería poner las compras. ¿Por qué? Porque llega el soporte, rebota y dices, ahí va a tirar el precio, va a haber un cambio y vas a tirar para arriba. Bien.
Si vieras así el gráfico, imagínate que el precio está en el punto negro. El precio está bajando porque hay más ventas que compras. ¿Tú cuando llega estarías dispuesto, cuando llega a ese precio medio, a poner compra, viendo el gráfico así? ¿Te atreverías a comprar, verdad que no? Pues eso es lo que le pasa al 99% de los traders, por los que pierden dinero. Porque cuando llegan a un punto de soporte y resistencia que los hemos definido antes, bien sean imbalances, bien sean líneas de tendencia, bien sean medias móviles. Es decir, ellos entienden que al llegar a esos puntos el precio va a rebotar, ponen órdenes y muchas veces ¿qué pasa? Que se lo salta. Y esto tenéis que tenerlo más que integrado. Esta fotografía se te tiene que quedar en el subconsciente, como decir, oye, el precio viene bajando, es porque hay más órdenes de venta, perfecto. Pero cuando llegue ese punto, puede pasar perfectamente que esto lo siga. Entonces tengo que esperarme a ver qué pasa en ese punto. Si el precio sigue para arriba o para abajo, fenomenal. Pero yo me uno a lo que pase después del movimiento. No en el movimiento, no en ese punto. Porque ahí no sé lo que va a pasar. Imaginaros, las acciones de Santander están en 14 y ahora en el punto negro está en 10. ¿Estaría barato o caro? Si tú lo piensas, si estaban a 14 y están a 10, es barato para comprarlas. Vale. Pero si ves la gráfica ahí, y te lo dicen y tú pudieras ver eso, 10 sería barato, sería caro. Podría ser caro, ¿verdad? Porque perfectamente podría bajar a 9, a 8, a 7. Lo que os decía, lo que los traders piensan, la locura que pensamos al principio cuando empezamos a hacer trading es intuyo que va a rebotar. Soy el gurú del trading y yo cuando llega ahí sé que el precio va a rebotar porque he visto mil vídeos de sobre eh, no sé, prefiero muchísimas estrategias que están basadas en Smart Money, profesionales del Smart Money, contra de profesionales de imbalance, de muchísimas estrategias que al final ves pues, que realmente si fuera tan sencillo hacer trading, pues no existiría. Ni los ordenadores prácticamente cuánticos, ni todas esas máquinas que tienen porcentajes un poquito más elevados. Quedaros con esta. Esta es la parte fundamental de lo que estamos viendo. ¿Vale? Este sencillo dibujito. Espera siempre las confirmaciones en zona de soporte o resistencia. Siempre. ¿Qué es una confirmación? Pues muy sencillo. Ha llegado a la zona de resistencia, el precio está resistiendo, pa, 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 pero en un momento puede tirar para abajo o puede que lo rompa. Lo rompe, fenomenal. Ahora ya me puedo comprar, pero lo ha roto. ¿Vale? Bien. Una de las estrategias que nosotros tenemos y donde más dinero ganamos es cuando se forman rangos. ¿Qué es un rango? Es cuando el precio es mantenido entre una zona de soporte y de resistencia y está rebotando, ¿vale? Y rebotan varias veces o muchas veces entre esa zona de resistencia y de soporte. Hay una estrategia que nosotros tradeamos, que es en rango, pero esto simplemente es para que lo tengáis en cuenta para el futuro de cómo se definen esos rangos, ¿vale? Son definidos en zonas de soporte entre zonas de soporte y de resistencia. Ahora, vámonos a la gráfica. Vamos a ver la gráfica. Vamos a poner ejemplos. ¿Veis la pantalla? A ver, Sí, aquí la veis, perfecto. Vale. Mirad, os he querido poner el euro dólar en dos temporalidades. Si veis, aquí la temporalidad es en una hora, ¿vale? Aquí la temporalidad es en un día. Bien. ¿Cuál tendría más fuerza en principio si yo marcara soportes y resistencias?
¿La gráfica de una hora? ¿La gráfica de un día? De un día. Un día. De un día, correcto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar zonas. Para lo cual vamos a coger la herramienta del cuadrado, vamos a marcarnos esta zona de aquí como la zona donde el precio puede llegar, ha llegado una vez, ha resistido, ¿vale? Este precio, con lo cual posiblemente si llegara podría volver a pasar lo mismo. Ahora, ¿pondría yo la orden en esta zona? No. Recordad, el precio va a llegar aquí, pero yo no sé si al llegar aquí esto va a tirar para arriba o va a tirar para abajo. Tengo que encontrar mi confirmación, pero sí sería una zona, ¿vale? Bien, ¿qué más zonas tenemos? Mirad, dentro de esta gráfica, si lo veis, pues por aquí teníamos, ¿veis? Lo que marcábamos la semana pasada en la lección anterior, marcábamos línea de tendencia, nos va sirviendo como resistencias al precio, ¿vale? De igual manera, tenemos líneas de tendencia donde el precio se va a soportar. Nos sirven como soportes. ¿Qué más te podemos tener? Mirad, ¿qué ha pasado aquí? Aquí teníamos, si lo veis, esta zona donde el precio estaba rebotando. ¿Lo veis? Aquí atrás, esa zona del precio estaba rebotando. Cuando llegó aquí, nosotros no sabíamos qué iba a pasar. En teoría, si yo muestro esto, nada más, y el precio ha bajado y empieza a subir, podríamos pensar que al llegar hasta aquí, el precio puede pasar lo mismo, ¿no? Ha llegado, toca esta zona, el precio se resiste y baja. Entonces podríamos pensar que podía pasar lo mismo. Si yo pongo aquí la operación sin una confirmación en venta, ¿vale? Puede pasar que vuelva a resetear y me rompa, como pasa en este caso, mirad. ¿Habéis visto? Tengo que esperar a mi confirmación. Nunca mejor dicho. Entonces, claro, tú lo ves ahí ahora porque está, pero al llegar aquí, ¿podría pasar lo mismo que ha pasado aquí? Perfectamente. Puede que el precio suba y cuando llegue aquí, directamente, ¿por qué? Porque se coman tal fuerza las órdenes de compra que esta zona donde hay órdenes de venta no sean suficientes para aguantar el precio y pase muy rápido. Y recordar que por aquí arriba hay gente interesada en seguir comprando. Con lo cual se une todas las compras que hay por aquí abajo, todas las que hay, las que van a romper esto, más todas las que hay, con lo cual el precio sube más vertical todavía. Bien. Si por ejemplo aquí pusiéramos una media, vamos a poner una media, mira, vamos a configurar una media de 200 periodos. Una media de 200 periodos significa cuál es el precio medio de las últimas 200 velas. ¿Vale? Se suman el precio medio de cada vela de las últimas 200 y se divide por 200. Entonces este es el precio medio que sirve como zona de soportes y resistencias. ¿Os acordáis que lo veíamos? Que también era. Bien. Si nos venimos a la gráfica de una hora, vamos a marcar la gráfica de una hora. Mirad. Esta zona, vamos a marcarla. Vamos a ir marcando. Aquí teníamos esta zona. ¿Sí?
¿Sabéis? Donde el precio ha llegado y ha rebotado. Vamos a marcarla bien. Está un poquito más. El precio ha llegado y ha rebotado, ha llegado, ha rebotado. Si yo hubiera metido aquí mis ventas, pensando, va a llegar aquí y va a pasar lo mismo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Perfectamente lo que ocurrió. Lo rompe, estas son las fiestas, el día que estuvo cerrado, pero con continuación, ¿qué pasa? Se han unido y han subido para arriba muy rápido. ¿Lo veis? De igual manera, aquí se forma otra zona. Ahí teníamos otra zona. El precio rompe, vuelve. Esto es un pullback. Esto es lo que os decía. Sube, baja. Y aquí lo que confirma que lo que antes era una resistencia se vuelve un soporte. Soporta el precio y tira para arriba. Bien. De igual manera, mirad. Nosotros aquí teníamos una línea de tendencia en estos dos puntos. ¿Lo veis? Teníamos ya marcado una línea de tendencia ahí. ¿Qué pasa? Que si nosotros la hubiéramos tirado un poquito más para adelante, vemos que llega una tercera vez, un tercer punto y va para arriba. Las líneas de tendencia también sirven como zonas. Recordad que nosotros la línea de tendencia, ¿cómo la marcamos? Con dos líneas. ¿Recordáis? ¿Sí? ¿De la clase? Entonces, al marcar como dos líneas, podrían ser perfectamente esas. Y más o menos, mirar cómo va rebotando el precio. Soporta el precio. De igual manera, si nos venimos para atrás, mirad qué zona tenemos donde anteriormente el precio en esta zona había sido, ¿lo veis? Que había servido como resistencia. Una vez que lo rompe, sube muy rápidamente, pero cuando vuelve el precio, lo que había sido la resistencia se vuelve un soporte. Que parta, soporta el precio, tira para arriba y otra vez para arriba. Bien. Vamos a marcarnos más zonas. Mirad. Aquí, una zona donde el precio aguantó. No siempre se rompe. O sea, es lo que os digo, nadie puede saber si el precio va, si el soporte va a soportar el precio o no lo va a soportar. En este caso, mirad, tocó una vez, tocó dos veces, tocó tres veces, subió, tocó cuatro veces y a la cuarta, ¡pum! Soportó el precio y para arriba. ¿Dónde entro yo? Con confirmaciones, ¿vale? Que lo veremos cuando estemos con la estrategia. Veremos cómo se dan las confirmaciones. Como decíamos, aquí veis cómo se llama esta vela que tenéis. Esta de aquí. A ver si alguno me lo sabe decir. A ver si habéis estudiado. ¿Qué es esa vela? Doji, ¿no? La roja es una doji, la verde. La verde Alcista. es alcista, pero envolvente tiene muy poco cuerpo, ¿no? Envolvente. Envuelve, sí, pero mira, está envolviendo una, dos. ¿Lo ves? Vale. Envuelve dos. Cuando se enseña a Alcista. sumar velas, daros cuenta que esta vela más estas dos velas, Mm. No, vendrían. yo decía doji porque el cuerpo tiene mucha mecha por arriba, mucha por abajo y en el centro poco cuerpo. Una doji no tiene cuerpo, prácticamente. Esta tiene cuerpo. No. Vale. ¿Vale? Una doji no tiene cuerpo. Si veis la suma de estas dos velas, que sería esto,
¿vale? Fijaros aquí la de velas que está envolviendo. Una, Ujú, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 velas. sí, En sí, dos se envuelven ujú, 10. Con lo un cual, alcista. exactamente. Esto es una confirmación de que el precio, la zona de soporte ha soportado el precio y que va a tirar para arriba. Entonces, Una no estrella del amanecer, ¿no? sí, correcto, correcto. Ujú. Estrella del amanecer. ¿Qué lo sumas con las mechas también, Raúl? Claro, claro. ¿Desde dónde viene el precio? Daros cuenta que el precio bajó hasta aquí y desde aquí tuvo que subir. Ahí empujan los toros, Entonces, ¿no? desde aquí empieza a empujar el precio. La suma de la vela me viene desde aquí, del movimiento. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Entonces uno compra cuando ve la verde, el alcista, es el momento de comprar. Cuando hay una confirmación, cuando hay un pullback, Ujú, ¿vale? Hay un pullback, es decir, si os dais cuenta, aquí el precio ha venido, ha subido, ujú, ha vuelto a ujú, probar esta zona. Una vez que ha vuelto a probar la zona y ha confirmado que va a respetar este soporte y tengo dos velas, en este caso, envolventes, ujú. no una martillo. Aquí no tenemos ninguna martillo. Esta no sé, no tendría demasiado cuerpo como para ser una martillo, aunque tiene una mecha, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos velas envolventes, entonces nuestra confirmación se puede dar aquí, en este punto, ¿vale? Claro. Se podría dar ahí, ese punto, la confirmación de la entrada. Ujú. Bien, vamos a seguir buscando zonas. Mirad, otra zona. Aquí tenemos otra. Aquí el precio había rebotado, ha venido rebotado, ha bajado, ¿vale? Pero ¿qué ha terminado pasando? Que la roto. Me uno en el momento que se rompe esa fuerza, esa zona, me uno al movimiento. Recuerda que nosotros lo único que tenemos que hacer es saber. La único defecto que no pueden ocultar las ballenas, o sea, ellos te van a intentar ocultar todo, pero no lo pueden ocultar en el precio, porque al final mueven mucho más rápido. Cuando ponen muchas más órdenes, mueven más rápido. Entonces se dan estas velas tan grandes. ¿Qué es lo que ha pasado Ujú. aquí? Aquí tenemos una zona muy clara. Vamos a ver si viene de Sí. atrás. Tenemos aquí, mira, el precio vino más que esta zona, no vino aquí arriba. Aunque aquí tenemos una zona de acumulación de órdenes, esto lo veremos más adelante, por qué se da en esta zona. Porque aquí tenemos un volumen, tenemos un indicador que es el volumen profile. Aquí tenemos una acumulación de órdenes, entonces por eso rebota aquí en este precio, ¿vale? Una vez que llega, lo que quiero que os fijéis es en esto. Mirad la estructura de esta vela. ¿La veis? Sí. ¿Qué cuerpo más grande? ¿Qué es lo que hago? Me sumo al Sí. movimiento. Y Entiendo que pasó la a zona las se ha 5. respetado y ya lo que hago es me voy a sumar aquí a este precio y sigo. Recordad qué es lo que pasa aquí. El comecocos. ¿Os quedáis con el comecocos? Bueno, en esta zona, ¿qué es lo que pasa con el comecocos? Que está subiendo. Va y se va comiendo porque tiene muchas órdenes. Muchas órdenes de compra, va subiendo, hasta que llega aquí y hay muchos puntitos de órdenes de venta acumuladas, porque aquí hay una zona anteriormente donde se han acumulado muchas órdenes, ¿vale? Al llegar aquí, estas órdenes de compra no pueden con toda esta zona de ventas que hay, ¿qué pasa? Para abajo. Y Para aquí abajo. se unen las órdenes de venta que había, más la gente, toda la que está comprando, se posiciona en venta. Por eso cae tan rápido. Bien, Muy bien. Ujú. vamos a ver otro ejemplo. Mira, juntamos esas dos líneas.
montamos esto, vamos a hacerlo tal que así, más o menos, ahí. Mirad cómo el precio ha ido rebotando por encima de estas líneas. Incluso podríamos haber pintado ahí, en este mínimo. Mirad cómo va respetando. Y por arriba igual. O sea, si yo me copio... ¿Lo veis? Esta parte de aquí sirve de soporte, esta parte de aquí sirve de resistencia. Entonces puedo saber que cuando más o menos el precio va llegando, si entran mis confirmaciones, aquí pongo ventas. Si llega aquí abajo, entra Ujú, mi confirmación, pongo compras. Siempre con la confirmación. ujú. Recordar, porque nadie me dice que no pueda romperse. ¿Vale? Hoy, por ejemplo, hemos tenido un movimiento. Mirad, qué bonito. Movimiento de hoy. Ese es de hoy. Mm, Mirad, gráfico de 1 hora. Había llegado a esta zona. El precio wow. se ha mantenido. Por aquí nada, estábamos quietos porque no sabíamos qué iba a pasar. Habíamos definido esta zona. En un momento ha saltado y mirar qué recorrido más bonito para agarrarle, qué sencillo. De una. Todo eso, Subió. Y todo eso de ganancias. uno a uno 11, uno, dos. Y entonces ahí en esa zona es donde habéis vendido vosotros. Aquí hemos comprado, todo esto se ha comprado y hemos Ah, ganado bueno, sí, ese claro. PIB. Claro, una vez que rompe esta zona, que estaba sirviendo de soporte del precio, Sí, ¿vale? Una vez que lo rompe, nosotros entendemos que ya ha pasado esa zona y que se van a unir todas las fuerzas compradoras. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos unido al movimiento, para arriba, y hemos cogido más de 60 pips. Que dependiendo a cuánto lo pongas, ¿vale? Pues si has puesto un lote, pues son 600 euros. De lotes, pues son 6.000. Si has puesto 0,10, son 60, ¿vale? Dependiendo de lo que hayas puesto. vale. ¿Bien? Sí, perfecto. Pues ejercicio, si queréis, para el que quiera, el de todos los días, iros revisar los apuntes, el PowerPoint, mirar los tipos de soportes y resistencias, agarraros una gráfica e ir marcando los soportes y resistencias que de momento tenéis líneas de tendencia, ¿vale? Y estas zonas a lo mejor os es más complicado. Para marcarlas en principio tan solo, ¿cómo las podéis marcar? Mirad, hay un máximo, marcáis una línea desde ese máximo, ¿vale? Ahí. Y marco por abajo, por aquí, por ejemplo. Aunque sea más ancho, no te importe al principio. Y entiendo que esta zona es una zona donde el precio puede tener ahí una resistencia. ¿Vale? Bien. Viene de abajo, el precio vendría de aquí abajo. Me ha formado esto, viene de abajo, ahí, aquí me resiste, me baja. Aquí me está resistiendo, me resiste, está en la zona, no hago nada. Ya me ha roto, me vuelve, me está resistiendo, fenomenal, porque aquí entiendo ya que me está soportando, esto se va para arriba.